Estás en El Mostrador, en la 92.9. Radio La Clave. Así es, seguimos haciendo El Mostrador en Radio La Clave. Son las 9:16 ya de este miércoles 28 de julio. Y bueno, por estos días hay varias noticias relacionadas con las pensiones. Por ejemplo, está una leve alza en los multifondos, aunque el E sigue con pérdidas cercanas al 10% en lo que va de este año. También hay un proyecto por un cuarto retiro del 10% y el posible ingreso de una ley corta en esta temática. Para profundizar acerca de estos alcances y temas, hablamos con András Utov, doctor en Economía, quien integró el Consejo Asesor para la Reforma Previsional durante el gobierno de Michelle Bachelet. Muy buenos días, András. Bienvenido al Mostrador en La Clave. Macarena, Federico, buenos días. Gracias por su interés. Muy buenos días, András. Como especialista, András, ¿podrías explicarnos un poco esto del Fondo E, las pérdidas del Fondo E, la posibilidad que algunos plantean de crear un Fondo F, una pequeña visión sinóptica para los que no saben o no entienden o quieren saber más? Perfecto. Mira, lo que uno busca en las edades cercanas al retiro es que si tiene un fondo acumulado es que este no pierda valor previo a retirarse, porque si pierde valor obviamente también el valor de la pensión se va a ir disminuyendo. En consecuencia, el fondo E, que es de instrumentos de renta fija, tiene ese propósito, pero al ser un instrumento tiene un valor que si se vende antes de su rendimiento, que es lo que está ocurriendo, empieza a disminuir su valor y disminuye el fondo. Es un poco difícil de entender. Por ejemplo, me explico. Si uno mantiene ese instrumento durante todo el contrato que hay, en que el que adquirió el préstamo, ¿no es cierto?, va a pagar una tasa de interés, obviamente va a obtener una renta fija. Pero si tú tienes que recurrir al instrumento y liquidarlo antes, ese precio baja. Y eso es lo que ha estado ocurriendo con la necesidad de las AFP de liquidar activos para poder pagar los fondos de pensiones. O sea, es una consecuencia de los retiros del 10%, que haya que liquidar fondos del E, que se supone que es el fondo más estable, cuando la gente... Hay un momento en la vida que te dicen, hay que irse al E, sí o sí, y ahí tu plata va a estar segura, no va a decaer, y bueno, estamos viviendo el efecto contrario a partir de los retiros, entonces. ¿Eso sería un poco? Exactamente, y el drama que tiene el sistema chileno que nosotros se implementó desde el año 81 y que el que estamos tratando de cambiar hace tiempo, pero no hemos podido, es que todo ese riesgo lo asume el afiliado. Y precisamente cuando le decían, miren, el fondo E no va a correr ese riesgo, es cuando le está impactando más en este momento. Uno es eso, efectivamente, el retiro de los fondos, que implicó liquidar algunos activos y liquidarlos a precios más baratos, con lo cual bajó el valor de estos activos. Y el otro es que también han subido las tasas de interés y en consecuencia los bonos de renta fija también bajan su valor. Pero es un aspecto técnico un poco más complicado de entender. András, y una pregunta ahí para quienes nos están escuchando y están en esa delgada línea de ya estar a punto de retirarse. ¿Qué hacen? O sea, ¿cuál es el consejo que uno les podría dar? ¿Tratar de extender el tiempo laboral para esperar un rato a que vuelvan a subir? Un rato, entre comillas, digo, quizás pueden ser años, pero ¿qué se hace cuando uno está ahí en la recta final? Mira, déjame serte muy honesto contigo. A mí no me gusta este sistema porque la respuesta obvia para eso es que sí, que la extiendan, pero tampoco es tan fácil decir que la extiendan. Lo que pasa es que estamos muy lejos de un sistema de seguridad social. Estamos en una selva de un mercado de ahorro financiero y ahí claramente, como te decía antes, el riesgo lo está asumiendo el afiliado. En un sistema de seguridad social, una vez que uno acumula un fondo, ese fondo debiera estar relativamente fijo y se establecen ciertas condiciones para que aquí sea. Aquí, como hemos dejado todo en manos del mercado, ocurre esto. Y en consecuencia, si tú escuchas cada vez que ocurría una situación como esta, los superintendentes digan, no se jubile todavía, espera un poco más. Que es bien dramático que esa sea la única respuesta, porque hay gente que ya necesita retirarse o no le da más para seguir trabajando. Claro, por eso te digo que no estamos en un sistema de seguridad social, sino que estamos en un sistema financiero en que los riesgos los está asumiendo el afiliado y uno de esos el que estamos discutiendo. Y no debiera ser así en un sistema de seguridad social. Y esas son las cosas que hemos estado tratando de corregir en el debate en la reforma de pensiones.
András, ¿y esto de crear un fondo F aún más conservador influiría en algo o no? Porque por lo que te escucho, por conservador que sea, si tiene que liquidarse anticipadamente, no va a conseguir el objetivo, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento en que un patrocinador de un sistema de seguridad social debe dar ciertas garantías, y el patrocinador del sistema de seguridad social siempre ha sido el Estado. Acuérdate que una de las cosas que se hizo en la reforma del año 1981 es generar bonos de reconocimiento con una rentabilidad fija del 4% real. En consecuencia, uno podría, llegar a las personas a cierta edad que sus fondos tengan una rentabilidad garantizada por el Estado. Y las pérdidas las tendría que asumir una especie de seguro financiado por un fondo del Estado, un fondo solidario. ¿Ese es el sentido del fondo F? Yo no sé, no he estado en la discusión exacta del fondo F, pero efectivamente es buscar una rentabilidad fija y que la gente no pueda perder, o que mantenga su valor o lo aumente, pero no que pierda. Y habría una garantía de algún tipo. Pero en el mercado eso no ocurre, eso tiene que haber una regulación. Una regulación, exacto. Son las 9:22. Recordamos que estamos conversando con András Utov, doctor en Economía, también quien integró el Consejo Asesor para la Reforma Previsional durante el gobierno de Michelle Bachelet. Otra pregunta que te queríamos hacer, que tiene que ver con lo que ya venimos hablando: ¿qué efectos tendría esta idea de un cuarto retiro del 10%? Ya teniendo a la vista como las relaciones que genera con este fondo hoy, especialmente. Bueno, mira, esto viene del hecho de que no tenemos realmente un sistema de protección social frente a una crisis como ha sido la pandemia, y en que muchas familias tienen que quedarse, ¿no es cierto?, en cuarentena en la casa y sin posibilidad de trabajar y sin ingreso. Y en ausencia de un ingreso familiar de emergencia, un IFE, como se llama ahora, se fueron instaurándose los retiros, que además tienen una finalidad política de cierta gente que quiere terminar de esa forma con el sistema, que no creo que, en mi opinión, no es la más adecuada, pero tiene ese motivo. Y como ha significado una ganancia política para la gente que lo ha promovido, desgraciadamente estamos en una discusión más política que técnica. Claro, pero hay algo que nos salta a nosotros que tiene que ver con qué efecto tendría realmente para los bolsillos de quienes más lo necesitan, porque hay gente que ya definitivamente no le queda ni plata dentro de la... No, por eso te digo, hoy ya hay, la mayoría de la gente ya retiró, sobre todo la de más bajos recursos, retiró los fondos que tenía acumulados y no ha alcanzado a acumular nuevos en este plazo de un año que pasó desde el último retiro. En consecuencia no va a ser mucho lo que va a ganar. Y creo que la vía es más bien ir por extender el IFE y ojalá hacerlo más significativo, el IFE, y no hacer los retiros de fondos. Porque además, cualquier reforma que venga, y esto tendrían que hablar con la gente que está discutiendo las distintas alternativas para los gobiernos, va a necesitar recurrir a los fondos de pensiones acumulados, y si no existen va a ser cada vez más difícil mejorar un sistema de pensiones. Entonces creo que estamos haciendo un daño muy grande en la medida de que sigan haciendo retiros, y obviamente en el caso de retirar el 100% significa que ya no hay derechos acumulados en forma de ahorro para los trabajadores y hay que partir de cero cualquier sistema. Algo parecido a lo que se le denomina populismo legislativo, Andrés, a tu entender. Yo creo que hay algo de eso, lamentablemente, y tiene ganancias políticas cada vez que tú ves cómo saltan ahí la gente cuando los diputados, cuando se aprueba el retiro. Pero creo que sí, a la larga la historia nos va a decir que se produjo un gran daño para los pensionados. Claro. Estamos en esta cosa de valorar el presente versus el futuro, y un sistema de pensiones lo que está tratando de hacer es que tú precisamente rompas con esa miopía y te preocupes del futuro. Y aquí lo que estamos haciendo es todo lo contrario cuando hacemos retiro de los fondos, de los pocos fondos que se han acumulado. Por supuesto, sobre todo que la realidad del año pasado y de esta y de principios de esta es distinta, porque ahora se mejoró el IFE, que es plata de todos los chilenos, es plata pública, estatal, es una política pública de apoyo del Estado a sus ciudadanos. En cambio, el retiro es rascarse con las propias uñas, comiéndose plata del futuro en el presente. Entonces, habiendo un mejor IFE, que se ha anunciado por el gobierno que se va a extender lo necesario, una actividad económica que se recupera, con problemas en la recuperación de empleo, pero por lo menos la actividad económica se está recuperando, se está empezando a hacer vida más normal
por lo menos a menos que venga una nueva ola, estamos desconfinando, la gente puede salir a trabajar. Pareciera completamente fuera de foco seguir hablando de nuevos retiros, ¿no? Y pese a eso suman 7 los proyectos que se van a presentar, se proyecta el 11 de agosto y que en septiembre serían despachados. Por eso te digo, y también está el fantasma del retiro del 100% de los fondos, con lo cual tú terminas con un sistema sin ningún ahorro y no sé qué sistema se puede generar de ahí, porque un sistema basado exclusivamente en las cotizaciones, hacer un sistema de reparto creo que es poco viable hoy en día por el carácter demográfico. Pero el origen de todo esto fue la forma como el gobierno minimizó la importancia de la pandemia y la al comienzo de la pandemia no fue en ayuda de los ciudadanos y se generó este espacio. Finalmente un efecto dominó bien dramático que tiene consecuencias que todavía no alcanzamos ni, como decías tú, como a visibilizar en lo concreto y que en el futuro miraremos con mayores consecuencias. O veremos sus consecuencias. Acuérdate que cuando la diputada Giles decía que era candidata a presidenta, dijo, no, yo voy a reponer inmediatamente los fondos que ustedes han gastado. Esas es puro populismo, ¿no es? Claro, porque ¿desde dónde? ¿Desde qué billetera? ¿De dónde? En cambio, para UNIFE el gobierno en algún momento, tenía recursos propios en los fondos de reserva, tenía capacidad de endeudarse, no lo hizo ahora, aparentemente lo está haciendo más para hacer UNIFE. Yo creo que no se dimensionó bien las causas de la pandemia, se manejó mal lo que era la protección social a través de UNIFE y las consecuencias son estas, pero si tú me preguntas en esta conversación seria que estamos teniendo, creo que es un gran daño seguir hipotecando el futuro de los pensionados a cargo de UNIFE, que debería pagarlo toda la comunidad a través de endeudamiento, fondos de reserva o recursos del Estado. Claro, para eso está el Estado. Oye, András Utov, una pregunta ya para que vayamos cerrando. Dicen que el gobierno presentaría durante esta semana una ley corta con la cual se buscará subir los montos previsionales y aumentar la cobertura de la pensión básica solidaria. No sé si tú has estado en esas negociaciones, porque es una negociación entre gobierno y oposición. ¿Apoyas esta medida? Cuéntanos un poco, por favor. A ver, mira, yo me agoté en esas negociaciones. Yo estuve efectivamente en la Comisión de Trabajo asesorando a la oposición y ahí el tema de fondo era si las cotizaciones son cuotas de ahorro o son contribuciones a la seguridad social. Y lo que nosotros defendíamos como oposición es que más bien son cotizaciones para la seguridad social. O sea, tú puedes tener un componente de ahorro privado, pero tienes que tener otros componentes que tengan elementos de solidaridad para crear un buen sistema. Y eso es lo que trabó un poco la discusión, porque ahí hay una cuestión ideológica importante y la derecha defendía más bien el concepto de ahorro y nosotros el concepto de seguridad social, ¿no? Ahora, llegado al momento actual, hay dos situaciones que tú necesitas realmente hacer una reforma estructural, pero también necesitas mejorar ya las pensiones, sobre todo de la clase media, que no es cierto que quedaron muy rezagadas, están en una situación paupérrima. Y en ese sentido, la única solución que iba quedando era separar el proyecto en dos. Uno, hacer algo con el pilar solidario, que es esta ley corta que se está haciendo, y dejar para una discusión más adelante, próximo gobierno, más lo que pase de la Convención Constitucional, el debate acerca de un sistema de pensiones. Y lo que yo entiendo que se está haciendo, debo confesarte que no estoy en el debate día a día, pero lo que entiendo que se está haciendo no solo se eleva la PBS, sino que la pensión máxima con aporte solidario, con lo cual elevan todos los niveles de las prestaciones, pero además se amplía la cobertura de un 60 a un 80%, con lo cual se llega a más gente de la clase media. Creo que eso tendrá un impacto en mejorar las pensiones, no en un monto tan significativo como el que nosotros proponíamos, que era avanzar hacia una pensión básica universal. Pero sí es un avance y entiendo que muchos de los diputados y senadores de oposición están dispuestos a aprobarlo. Es una ley corta, muy precisa y específica, que no abarca la reforma al sistema de pensiones, sino que solo más dinero estatal para efectos de mejorar estas pensiones, ¿cómo se llaman? La básicas lo que pasa es que hay dos prestaciones. Una es la pensión básica solidaria, que es la que recibe alguien que nunca cotizó. Y si tú cotizaste y autofinanciaste algo, recibes un aporte previsional solidario.
y ese aporte previsional solidario va siendo cada vez menor hasta que llegas a la pensión máxima con aporte solidario, que es de 500, va a ser de 530 mil pesos más o menos. Entonces, de esa forma tú beneficias no solamente a los que nunca cotizaron, sino que también a los que cotizaron. Le haces un complemento, digamos. Ahí hay mucha clase media. Claro, pero el tema es que tú, en la medida que la gente que hizo más esfuerzo, la premias menos, digamos, porque se va disminuyendo el aporte previsional solidario en la medida que tú autofinanciaste función. Tiene más bien un criterio distributivo que un criterio de eficiencia. Ya, pero ese criterio distributivo va a permitir subir las pensiones básicas solidarias y esta pensión complementaria rápidamente. Va a ser una solución, por lo menos con sentido de urgencia. Exacto. Y tangible en lo inmediato. Y eso implicaría que se mejoran las pensiones, no sé, si esto se aprueba en un mes, el próximo mes ya se mejoran las pensiones a través de un aporte del Estado, no a través de la lógica del sistema. Claro, esto es más plata estatal para las pensiones. Estatal para ir en ayuda a un sistema que fracasó. Entonces lo que hay que hacer es mejorar después el sistema. Pero yo creo que estamos en un momento en que la Convención Constitucional debe dar el marco normativo de cómo tiene que ser la seguridad social en Chile, y de ahí ver cómo elaboramos un buen sistema de pensiones. De acuerdo todos con eso. Ahí hay que tener los ojos a la vista y atentos a cómo se rediseña. Y sin duda avanzar en un sistema que sea más eficiente y más solidario también. Claro, hay varias propuestas que están en las candidaturas presidenciales, pero hay que ver qué se va a recibir, ¿no es cierto? Porque si hay un cuarto retiro y después, porque no sabemos qué puede pasar. Pero yo creo que la idea de ir mejorando el pilar solidario es algo que está contenido en todas las propuestas. Sí, es bastante transversal esa idea, claro, ¿verdad? Si la ley corta sería coherente con lo que en general han planteado los candidatos. Claro, y además, mira, fíjate tú, si tú miras un poco la realidad chilena, cuando nos dan las cifras del mercado de trabajo, de que la mitad de las personas gana menos de 400.000, aporta o trabaja por menos de 400.000 pesos, significa que es un poco injusto estar exigiendo que la única forma de obtener una pensión es ahorrando, ¿no es cierto? Porque tienen otras necesidades para esos 400.000 pesos. Cuesta pensar cómo vive esa gente, educa a sus hijos, claro, compra vivienda y además ahorra para su vivienda y paga la salud. Evidentemente, además ahorra hasta fuera del cuadro, digamos, del día. Entonces, en la medida que nosotros veamos esos elementos más de la realidad chilena, ¿no es cierto? Uno piensa que claramente que el sistema tiene que ser diferente a este pasado en el mercado y que cada uno se rasca con sus propias uñas, como bien lo señalaban ustedes. Así es, bueno, te queremos agradecer por esta conversación, András. Ya es momento de despedirnos, pero estaremos atentos a seguir analizando estos temas contigo próximamente acá en el Mostrador en La Clave. No, gracias a ustedes y ojalá todo salga bien para este país, que lo queremos mucho. Así es, pues muy bonito, un gran país tenemos. András Utov, muy buen día. Un abrazo, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bueno, ya son las 9:34 y antes de irnos a la última pausa ya de esta mañana de miércoles, quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganan. Conoce más sobre su oferta de productos y servicios financieros en copeuch.cl. Y quédate que en segundos volvemos con más aquí a la 92.9. Estamos presentando El Mostrador en La Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.